Buenas tardes, el día de hoy vamos a revisar en este video el proceso de extracción a contracorriente en etapas con líquidos inmiscibles. En este caso, el proceso de extracción se analiza en una forma muy similar a lo que ya revisamos respecto a el proceso de absorción. De hecho, varias de las ecuaciones que vamos a ver son ecuaciones que ya habíamos trabajado. En este caso, lo que estamos nosotros apreciando es de que la corriente en la cual viene el disolvente Bn+1 contiene componentes tanto el que vamos a extraer como un componente inerte, y en el caso de la alimentación o corriente L0 contiene el componente que vamos a extraer y un componente B, el cual también es inerte. En este caso, tanto el componente C como el componente B de las corrientes son relativamente inmiscibles, y eso origina que las ecuaciones que hemos venido trabajando se reduzcan en el número de componentes que nosotros vamos a analizar. En este caso, si realizamos el balance en la totalidad del sistema, es decir, considerando todas las etapas de este proceso, el balance general nos quedaría de la siguiente forma: con L' y B' como kilogramos de B inerte y kilogramos de C inerte. Por otro lado, si realizamos los balances en las primeras N etapas, es decir, desde la etapa 1 hasta una etapa intermedia, el balance quedaría de la siguiente forma. ¿Esto en qué nos ayuda? Bueno, en que esta igualdad que corresponde a las n primera etapas nos genera lo que le llamamos línea de operación. La línea de operación que nos va a permitir hacer el cálculo de las etapas de cada uno de los procesos en este caso sería de absorción del componente A de una fase líquida a otra fase líquida. La pendiente de esta línea de operación es L' sobre B. Esta ecuación, si ustedes recuerdan, se parece mucho a la del proceso de absorción. En este caso, lo que estaríamos viendo pues es que tenemos las composiciones ya sea del extremo y diluido ya y concentrado, y las composiciones de las etapas intermedias. Esta línea de operación en una etapa inicial de manera ideal es recta, y como recuerdan por ahí, ya en procesos más reales pues tiene cierta curvatura. La pendiente aproximada para los casos diluidos es L' sobre Bl' sobre B', perdón, y puesto que vamos a suponer que la línea de operación es esencialmente recta, entonces para el cálculo analítico del número de etapas nosotros vamos a utilizar las ecuaciones de Kremser que ya por ahí habíamos revisado para el caso de absorción. ¿Qué podemos tener cuando el soluto se transfiere de la fase L a la fase B? Que en este caso no hace referencia a que sean líquido y vapor, simplemente a la diferencia de una fase y la otra con las respectivas ecuaciones. Si recuerdan, por aquí aparecía el factor de absorción que nos permite saber cuál es la relación de transporte entre el líquido 1 y el líquido 2 y el componente que estamos intentando retirar. Y cuando este factor de absorción es 1, el número de etapas se calcula de esta forma. Para el caso contrario, cuando el transporte va de la fase B a la fase L, nosotros tenemos este otro conjunto de ecuaciones que es similar y que también ya habíamos trabajado. Para ver la aplicación de este conjunto de ecuaciones, vamos a realizar el ejemplo 12.7-2 de su libro, el cual nos dice que tenemos una separación de un componente que es la nicotina, que se encuentra en dos corrientes. La primera de ellas es una solución acuosa que entra a razón de 100 kilogramos por hora, que contiene 0.01 fracción en peso de nicotina, que es el componente A que vamos a separar, en agua. Se extrae con una corriente de queroseno, que es el componente C, que tiene también 0.05 fracción en peso de nicotina, que el queroseno trae nicotina y la otra corriente también. Entonces, esto se va a someter a una torre de etapas en contracorriente. El agua y el queroseno son esencialmente inmiscibles uno en el otro. Se desea reducir la concentración del agua que sale a 0.001 de la fracción en peso. Hay que determinar el número teórico de etapas necesario. Los datos de equilibrio los proporciona el mismo libro. Viene la referencia al final del capítulo, como en todos los capítulos.
y nos piden que grafiquemos los datos de equilibrio para determinar gráficamente el número de etapas y usar las ecuaciones de Kremser para calcular el número de etapas teóricas. Si referimos a nuestro diagrama, lo que nosotros tenemos es una corriente de entrada que tiene 100 kilogramos L0 con una composición 0.01 de nicotina, 0.99 de agua, una corriente Bn+1 que sería el disolvente que tiene 0.0005 de nicotina y en este caso, aquí sería la parte correspondiente a lo que es el queroseno. Tenemos que la corriente de salida del líquido tiene que tener una composición de 0.001. El correspondiente sería en este caso el agua y no conocemos la composición a la salida de la corriente B1, es decir, cuánto estamos extrayendo. Para dar inicio, vamos a calcular los flujos de inerte, la cantidad Y1 y el número de etapas mediante el método gráfico. El número de inertes o la cantidad de inertes, recordemos, es la relación que existe entre el flujo total que sí conocemos, que en este caso sería L0 y Bn+1, menos la fracción del correspondiente de nicotina, es decir, cuánta agua y cuánto queroseno llevamos en cada una de las corrientes. Después, para calcular Y1 vamos a ir al balance global. Esta ecuación en la cual nosotros tenemos que despejar, dado que conocemos las composiciones yn+1, xn y x0, vamos a despejar y1. Una vez que hacemos ese despeje, obtenemos una expresión que sería que y1 sería igual a c entre 1 más c. Esta c es un término que yo estoy utilizando para aglomerar todo este término que hace referencia a las composiciones x0, xn y yn+1. Entonces, de entrada, vamos a iniciar con esos cálculos. Para ello, pues bueno, vamos a usar, ya saben, su hojita de Excel, en donde yo ya tengo graficados los datos de equilibrio. La gráfica queda de la siguiente forma. En este caso, dado que nuestro ejercicio está utilizando composiciones que son pequeñas, lo que vamos a hacer es hacer nuestro gráfico de equilibrio con los datos hasta el penúltimo punto, es decir, únicamente considerando los primeros 5 puntos. ¿Esto por qué? Porque como estamos trabajando con composiciones muy pequeñas, si incluimos este punto, el cálculo en las últimas etapas, es decir, cercano al 0, se vuelve un poco complicado. Entonces, el diagrama ya lo tenemos aquí elaborado. Los datos del problema también ya los tenemos aquí establecidos. Lo que vamos a hacer de primer inicio es calcular el flujo de inertes, que para este caso nos dice que es igual para L' sería L0 que multiplica a 1 menos X0. Y B', que sería igual a Bn+1 que multiplica a 1 menos Yn+1. Es decir, que nosotros tenemos este flujo de agua y este flujo de queroseno, que esencialmente son inmiscibles entre sí. Ahora, una vez que ya tenemos este flujo de inertes, lo que vamos a hacer es el cálculo de la composición de Y1, es decir, la composición a la salida de nuestro proceso, este que tenemos nosotros por acá. Déjenle corrijo aquí, YSN no es 1, sería 0.9995. Ok. Y obviamente por acá pues sería el correspondiente al agua. Entonces, ¿cómo quedamos que vamos a calcular Y1? Me voy a traer la fórmula despejada para ya no volverla a escribir, que serían estas dos. Vamos a poner por acá. Válgame. Se hizo gigante. Mejor así. Y de esa forma nos evitamos el relajo. Entonces, Y1 dice que vamos a calcular primero
ese término C, que le puse C únicamente para poder relacionar el término, no precisamente porque aparezca como parte de la ecuación. Dice entonces que es igual a vamos a abrir doble paréntesis, primero L' sobre B' que multiplica a X0 entre 1 menos X0 cerramos y cerramos. A esto le vamos a sumar yn más 1 entre 1 menos yn más 1. Y y1 quedamos sería lo que vale C entre 1 más C. Me acabo de dar cuenta que me comí una parte de la fórmula, me comí este término que debe de ir aquí. Entonces abrimos un paréntesis aquí. Menos sería xn, perdón, sobre 1 menos xn. Y aquí me está marcando que me faltó un paréntesis. Aquí. Ok. Entonces, esto será lo que vale el C, todo este término, y lo que vale Y1. Este valor es la composición que nosotros tenemos a la salida de la corriente. Ahora, con los puntos que ya tenemos marcados, vamos a trazar nuestra línea de operación. La línea de operación que tiene datos de X y de Y. ¿Qué punto es el que tenemos en la parte diluida? Sería yn más 1 y xn. Entonces, este punto sería el primero. Y el otro punto, que es el del extremo concentrado, sería y1, es decir, este valor que acabamos de calcular con su correspondiente x0. Y esta línea de operación la vamos a incluir en el diagrama. Seleccionamos los datos, agregamos el nombre de la serie, será la línea de operación con valores de X y valores de Y. Algo sucedió aquí. Desconozco qué fue lo que pasó, pero los vamos a volver a... Vamos a agregar valores de X, valores de Y. Aquí muevo de lugar los datos porque los puse al revés. Ahí está. Entonces, si nos fijamos, bueno, yo me di cuenta que la línea está mal planteada porque no puede cruzar los datos de equilibrio. Acuérdense que si tenemos una condición de que se cruza con los datos de equilibrio, estaremos trabajando con flujos mínimos, lo que origina un número infinito de etapas. Recordando un poquito los conceptos de absorción, si la línea de operación está por debajo, hablamos de absorción, si está por encima, hablamos de desorción. Entonces, esta línea de operación es la que nos va a permitir hacer el cálculo teórico del número de etapas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay que recordar
que vamos a ir incluyendo líneas que van trazándose desde la línea de operación hasta los datos de equilibrio y de los datos de equilibrio hacia la línea de operación. Esto conlleva un conjunto de etapas. Vamos a ponerla de otro color. Vamos a ingresar nuevamente una línea. Nuevamente les hago mucho hincapié en que sus líneas estén derechitas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si están derechitas o no? Pues si se ve medio borrosa, está chueca. Entonces cruzamos. Voy a recorrer poquito para que no quede tan grande. Vamos a hacer el cálculo hacia acá. El trazo, perdón. Este proceso, recordemos, se detiene hasta que hayamos cruzado con el punto de la línea de operación. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos hacer una extrapolación de los datos para que alcancen a tocar el cero, puesto que muy probablemente a la hora de que hagamos el trazo, pues se va a pasar la línea, ¿verdad? ¿Esto cómo lo podemos hacer? Podemos incluir dentro de los datos de equilibrio un punto adicional que pudiera ser el punto 00 para que aparezca por default en el diagrama. En este caso, pues bueno, hay que corregir los datos. Esta es la línea de Y, hay que modificarla para que considere los datos desde el 0. Y ya aparece la prolongación. Esto podríamos hacerlo de manera gráfica también si tuviéramos la forma de tener el gráfico impreso para seguir más o menos la línea de tendencia y hacer el cruce hacia la línea de 0. En este caso, pues bueno, no lo podemos hacer gráficamente porque no tenemos una herramienta que nos permita hacer esa continuidad. Lo vamos a dejar como si partiera desde 0. Entonces, seguimos. Y lo que les comentaba es de que precisamente nuestras etapas se van a pasar poquito del punto que nosotros tenemos marcado como salida. Entonces, ¿cuántas etapas tenemos nosotros aquí? Las vamos a contar. Dejen nada más acomodo esto para que se vea menos lleno de líneas. Y sería 1, 2, 3, 4 etapas y un pedacito de etapa. Acuérdense que no tenemos pedacito, tendremos que considerar una quinta etapa para hacer esta separación. El libro dice que son 4.5 etapas, pues más o menos es la mitad, 4.5. Sin embargo, pues bueno, ya en términos reales de operación, pues no podemos tener pedazos de etapa. Entonces serían 5 etapas. Ya una vez que tenemos esto, ya estaremos concluyendo con el primer inciso del ejercicio, calcular los flujos inertes y el número de etapas. La respuesta a esto son 5 etapas. El siguiente inciso nos pide
que calculemos el número de etapas con las ecuaciones analíticas. Para las ecuaciones analíticas nosotros requerimos conocer los flujos de salida reales de nuestro proceso, es decir, cuánto está saliendo de B1 y cuánto está saliendo de LN. ¿Por qué? Porque aunque están ingresando 100 kilogramos, a la salida debido a este transporte de materia no van a salir 100, y aunque están ingresando 200, a la salida vamos a tener un poquitito más precisamente por la nicotina que se está transportando entre las fases. Entonces vamos a calcular el flujo real tanto para la salida de LN como la salida de B1. También vamos a utilizar el cálculo del número de etapas con la ecuación analítica de Kremser, que es la 10322, para un proceso que en este caso se puede considerar de absorción, dado que se está dando desde L0 hasta D. Es decir, entramos en esta condición de L a B. Y esta sería la ecuación que estaríamos utilizando. Dado que nuestros datos de equilibrio en el último de los puntos no son una línea recta, si se fijan aquí tenemos una pendiente muy pronunciada que no es necesariamente la pendiente que nosotros tenemos por acá, vamos a utilizar una ecuación que ya habíamos visto para el cálculo de las torres de absorción, que es calcular las pendientes de los puntos en el extremo diluido y concentrado, el factor de absorción en cada uno de ellos con esta relación y el promedio geométrico de ambos para poder utilizar el cálculo del número de las etapas. Entonces, vamos a nuestra hojita de Excel. Me voy a llevar la fórmula, las dos fórmulas, para hacer esos análisis. Entonces, vamos a llevarnos este primero. También vamos a requerir la ecuación para N. Y vamos a requerir las ecuaciones para el factor de absorción. En cierto sentido, en realidad lo que estamos haciendo es una absorción, sin embargo, no le llamamos de esta forma porque tenemos precisamente dos fases en el mismo estado de agregación, son líquidas. Por eso no le llamamos absorción. Sin embargo, pues si se fijan, el fundamento teórico es exactamente el mismo. Entonces vamos a ver el cálculo de los flujos reales de salida, que sería Ln y B1. Ln, quedamos, es igual a lo que vale L' entre 1 menos xn. Y B1 sería igual a lo que vale B' entre 1 menos Y1, que es la que acabamos de calcular. Entonces, se fijan si hay variación en los flujos. Están ingresando 100, están saliendo del sistema 99.099. Están ingresando 200 y están saliendo 200.9. Entonces, eso quiere decir que sí se está dando ese transporte de materia entre las fases. Una vez que ya tenemos esto, lo siguiente es estimar las pendientes de las líneas. ¿Por qué? Porque con la pendiente de la línea calcularemos el primer factor de absorción y el segundo factor de absorción. Si ustedes recuerdan, estas pendientes dependen de los datos de equilibrio. Y esos datos de equilibrio nosotros los tenemos aquí en nuestro diagrama. Entonces, en el primer caso, el punto en el cual nosotros estamos realizando el primer análisis es el que corresponde a la línea de operación en la condición de Y1, es decir, en 0.00498. Si nosotros hacemos el análisis aquí, pues estaríamos viendo que la composición, voy a extender esta línea hacia abajo para ver ¿qué valor de x correspondería? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir del hecho
que nuestra línea en el punto, por ejemplo, del extremo Y1 es igual a M por X. Es una línea recta que no tiene una ordenada al origen. Entonces, ¿cómo estaríamos nosotros analizando entonces la primer pendiente? La primer pendiente sería lo que vale Y1 entre lo que vale X1, es decir, un valor correspondiente de X1 que lo estaríamos leyendo directamente del diagrama. Para el primer punto, que es este de aquí, nosotros estaríamos leyendo un punto de punto 0051, 2, 3, 4, como 54, 8, 54, 9. Entonces, vamos a poner que X1 para el correspondiente Y1 sería de 0.00549. ¿Eso qué origina? Que nuestra pendiente M1 sea la relación entre Y1, que ya lo tenemos por aquí, aquí está, entre lo que vale este X1, que es el que acabamos de leer. Y nos da una pendiente de punto 0.9074. Esto sería para el caso de el primer punto. Ahora, ¿qué es lo que sucede para el caso del segundo punto? Pues sería algo más o menos similar. La pendiente sería igual a Y2 entre X2. El siguiente punto de nuestro diagrama se encuentra en un punto que es exactamente el mismo de la línea de equilibrio. Si se fijan, el valor de X es igual. Eso quiere decir que vamos a ir a leer de nuestro, de hecho aquí se alcanza a ver, de nuestra gráfica de equilibrio estaríamos hablando del primer punto, es decir, de este. Para un valor de X2, que es de punto 00101, el valor correspondiente de Y sería de punto 0806. Eso quiere decir que entonces nuestra pendiente sería nuevamente la relación de Y sobre X. Si se fijan, las pendientes no son las mismas. ¿Por qué? Precisamente por esa inclinación que tiene aquí al final el diagrama. Si esto fuera una línea completamente recta, tendría que venirse hasta por acá. Entonces, por eso hay variación en las pendientes. Con estas pendientes, ahora sí, voy a quitar esto de aquí para que no nos estorbe. Vamos a calcular el primer factor de absorción y el segundo factor de absorción. El primer factor de absorción es la relación entre L0, que la tenemos por acá, entre M1, que es la que acabamos de calcular, por B1, que es el que también acabamos de calcular. Y el segundo factor de absorción sería igual a Ln, que lo tenemos aquí, entre M2 por Bn más 1. Bn más 1 lo tenemos por acá. Aquí hay que ponerle el símbolo de división. ¿Ok? Y por último, tendríamos que calcular el promedio geométrico de ambos. Vamos a recorrer esto. Entonces aquí tendríamos el factor de absorción, que es A, y será igual a la raíz de lo que vale A1 por lo que vale A2. Con este valor del factor de absorción ya estaríamos en posibilidad de calcular el número de etapas. Yo les he recomendado siempre que cuando tengan una fórmula así de gigantesca la vayan haciendo por etapas. Yo voy a hacer primero en una celda esta fracción y ya después el resto de la fórmula para evitarnos el cometer errores.
Entonces, la primera etapa o la primera fracción de fórmula sería igual al logaritmo natural de ¿qué? De x0 menos, abrimos otro paréntesis, yn más 1 entre m, que en este caso estaríamos considerando la pendiente del flujo a la salida como valor m. Cerramos eso entre xn menos, abrimos otro paréntesis, sería yn más 1 sobre m. Este valor de m también está relacionado con el punto que nosotros tenemos en el diagrama. Estamos considerando el extremo concentrado. Ahorita les paso el gráfico para que vean por qué también estamos utilizando el valor de m2 y no del valor de m1. Entonces cerramos. Esta sería esta fracción de la fórmula. Ahora sí vamos a estimar el número de etapas. El número de etapas sería igual, abrimos un paréntesis, a la fracción de fórmula que ya tenemos aquí, que multiplica a 1 menos a, 1 menos a, más a, y eso entre el logaritmo natural de 1 sobre a. Entonces, el número de etapas nos da de 3.57. Es aproximadamente igual a 4 etapas teóricas. En este caso, como les comentaba, dado que estamos utilizando el punto de yn más 1, la pendiente que utilizamos en la ecuación para el análisis del número de etapas corresponde a esa pendiente, es decir, el punto que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces ya con esto tendríamos el ejercicio resuelto. Ya nada más para finalizar, estaría encargándoles que resuelvan el ejercicio 1277 de su libro, que está en la página 844, cuando consideramos la paginación en forma física, el cual estaríamos entregando para el día jueves. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.